estas dos líneas de negocio que estamos viendo en pantalla son las que estaremos manejando. Primero, la línea de negocio de videovigilancia, es decir, son cámaras termográficas justo para la detección de temperatura y también un equipo de control de acceso que justamente combina el acceso más la temperatura o la temperatura más el acceso para que tú puedas tener, pues al final del día, una opción para tus clientes. Bien, vamos a hablar un poquito de lo que es Dahua, aquellas personas que no nos conocen aún, pues básicamente Dahua es un proveedor líder a nivel mundial de servicios y soluciones integradas, inteligentes, centradas básicamente en el video, actuales, en el cual pues realmente ofrece soluciones de inicio a fin, equipos de back-end, equipos de front-end, que quiere decir que ofrece equipos desde capturan la imagen hasta que la procesan, pues básicamente todos los elementos en medio. Al final del día, los sistemas y servicios para crear valor a las operaciones en ciudades, gestiones corporativas y consumidores también se va a enfocar en este sector. Pues bueno, parte de lo que es Dahua, algunas características, esta es la cantidad de empleados, las oficinas o lo que es HQ, Headquarters, se encuentra justo en China, en una región denominada Hangzhou. Ahí, pues básicamente, bueno, en todo China existen más de 200 oficinas, patentes registradas, 54 subsidiarias y oficinas a nivel global. Está presente en toda la TAM y pues bueno, la cantidad de países. El tema de la editorial que año con año saca pues básicamente los lugares en los cuales las marcas de videovigilancia, de seguridad electrónica comúnmente se posicionan de acuerdo a las ventas, pues nos dice que en 2018 nos clasificamos como el número 2. En ese sentido, pues bueno, básicamente lo comentamos para que de alguna manera, pues ustedes, si no nos conocían, pues vean toda la parte trasera que justo tiene Dahua para respaldar, pues al final del día a nuestros clientes, a sus clientes, pues tengamos esa confianza al final del día. Bueno, estos son los objetivos, en esencia, adquirir el conocimiento necesario y, bueno, realmente saber cuáles son las áreas de oportunidad. Un poco lo que es el temario de las dos diferentes líneas de negocio. Y pues bueno, vamos a comenzar con un pequeño preámbulo sobre este tema del coronavirus, que como antecedentes tenemos, que bueno, es un brote que al final del 2019 estalló en China, justamente en la región de Wuhan. Realmente ha matado a una cantidad considerable de personas. En este caso, este número no está actualizado. Ha sido ya mucho más. Entonces, es un tema que debemos de poner mucha atención. ¿Cuál es la situación actual en México? Pues la situación actual es de que se está volviendo a la nueva normalidad, pero con ello implica que debemos de regresar con ciertas medidas preventivas, porque al final del día sabemos que el virus no se ha terminado, ni siquiera de manera oficial existe una vacuna que sea la que va a mejorar a los pacientes que han enfermado. En esencia, entonces debemos de tener todas las precauciones. En esta nueva normalidad es cuando más deberíamos de, puesto que estaremos más en contacto con las personas, a diferencia de todos los meses de atrás que nos hemos resguardado. Muchas de las empresas, pues justo están previendo este tipo de medidas y una de las cuales es justo atacar la alta temperatura que una persona podría tener a consecuencia de, pues en este caso, alguna enfermedad. Mayormente, la idea es tener este registro para que
se tenga a esta persona de alguna manera identificada y pues se puedan tomar los protocolos adecuados de cada empresa. Si bien es cierto, los equipos no detectan el COVID-19, que es muy importante recalcar, los equipos de termografía pues no detectan finalmente tienes COVID, sino más bien lo que detecta es la alta temperatura por algún tipo de enfermedad. Recordemos que la temperatura es una respuesta inmunológica de todas las personas que va a implementarse o que nuestro cuerpo va a implementar cada vez que tengamos algún tipo de enfermedad, cualquiera que fuera. Entonces, esto a medida preventiva pues, ha funcionado bastante bien. Básicamente, vamos a ver ahora el valor de la solución. Pues bueno, como lo comentábamos, en la nueva normalidad están regresando de manera escalonada ciertos sectores, como la minería, construcción, ya hace más de un mes que finalmente hemos regresado a esta nueva normalidad. ¿Qué es lo que sucede ahora? Que finalmente las instancias de salud van a tener un control sobre las empresas o negocios que deseen abrir, las cuales deben de presentar su protocolo de medidas preventivas ante el IMSS para que esta empresa pueda reabrir. Dentro de los protocolos, pues obviamente se establecen puestos de básicamente control de esterilización, los cuales pues no debe de faltar el gel, no debe de faltar el tapete esterilizante y medidas de esa naturaleza como el tomar la temperatura a las personas. Si partimos del hecho de que pues en una empresa, en una oficina, en un negocio, necesitamos que una persona esté midiendo la temperatura. Si partimos de ese hecho, entonces también vamos a poner como inherente el riesgo. Entonces, en ese sentido, ¿por qué el riesgo? Porque mayormente las secciones de temperatura mediante dispositivos tradicionales, pues es a una distancia que no es la recomendable. La distancia que es recomendable es de mínimo 1.5 metros y por lo tanto este tipo de dispositivos que no funcionan a más de 10 centímetros, pues nos genera un riesgo básicamente. Es importante recalcar, como lo hemos mencionado o como lo han mencionado, o como se ha mencionado desde el tema médico, el grado de contagio con una simple gotita, literalmente desde el tema médico, con una simple gotita te puedes contagiar, dado que te la podrías llevar a los ojos o a la nariz, que a lo mejor cayera en cualquier parte de tu ropa. Es importante que tengamos esa sana distancia y bueno, estos dispositivos no nos van a apoyar mucho. Parte de lo que son las medidas preventivas de lo que es el retorno al trabajo seguro, pues son lo que mencionamos, los puestos de sanitización, esterilización, el presentar un protocolo o plan para apertura y bueno, el IMSS es el que estará vigilando justamente todos estos lineamientos para todas las empresas. Entonces, esto no es opcional, esto debe existir en todo negocio, fábrica, empresa que desee abrir. Algunas medidas preventivas que sabemos que de antemano ya las conocemos de memoria, sin embargo, no está por demás ponerlas en un slide, sobre todo para que nos cuidemos. Finalmente, practicar distancia social, usar cubrebocas, evitar lugares concurridos, lavado frecuente de manos. Y bueno, aquí tenemos un punto muy importante y una pregunta al mismo tiempo. En esencia, ¿cómo es que otros países han llevado a cabo justo este tema de la pandemia? Países, por ejemplo, como Estados Unidos, que ha tenido una gran cantidad de muertes, países como Brasil también han tenido una gran cantidad de muertes, países como China, que realmente han tenido, a pesar de la cantidad de habitantes, pues ha tenido una cantidad muy pequeña de lo que es de lo que son las muertes. Y para eso vamos a ver este pequeño video que quiero mostrarles. Ojalá que se escuche bien el audio, lo voy a subir un poco.
Poco menos de 5 meses después de haber reportado sus primeros casos de COVID-19, China tiene hoy 84.000 casos y 4.637 muertos. El país con la población más grande del mundo, 1.400 millones de personas, tiene menos muertos que países como Estados Unidos, Reino Unido, España, Italia, Brasil e incluso tiene menos muertos que México. Para la Organización Mundial de la Salud, China es un caso especial de estudio, pues demostró al mundo que el coronavirus se puede parar tomando medidas más rápidas y efectivas que las que tomaron otros países. Desde el 23 de enero, China ordenó el aislamiento total de las más de 60 millones de personas que viven en Wuhan y otras 15 ciudades de la provincia de Hubei. Las medidas de confinamiento incluyeron el cierre de escuelas y centros de trabajo, el bloqueo al transporte público y la prohibición de viajes. En el resto del país también se aplicaron restricciones de movimiento. De acuerdo con un análisis de la revista Science, los casos que no eran detectados y no tenían síntomas fueron los responsables de la expansión del virus en los primeros días. Por ello, el gobierno chino, después de decretar el aislamiento, se dedicó a detectar todos los casos posibles, incluso con visitas a domicilio. Además de construir 2 hospitales en 10 días, se habilitaron gimnasios, centros de convenciones y hasta estadios como centros sanitarios para atender a todos los pacientes, incluso a quienes no querían ser atendidos. El uso de herramientas tecnológicas ha sido crucial para detener el coronavirus en China. Se instalaron medidores de temperatura en distintos puntos de las ciudades. Se asignaron códigos QR a todos los ciudadanos para conocer su estado de salud y así permitirles o no realizar actividades, como viajar en metro, trabajar, ir a lugares públicos o incluso salir de sus casas. Muy bien, pues aquí hay un tema muy interesante que justamente lo acaba de mencionar este pequeño estudio que se hizo básicamente en ese video, que fue plasmado en el video, en el cual pues el uso de la tecnología ha sido crucial. Y partiendo de ese hecho, vamos a mencionar algunos puntos que han sido de apoyo, tecnológicamente han sido de apoyo justo a este problema, como las plataformas de entrenamiento, que son pues básicamente softwares que han apoyado a la educación remota, a las juntas remotas, a muchos tratos, por ejemplo, de personas que necesitan estar en contacto sin la necesidad de estar de manera presencial. Funciones como telemedicina, como bien lo mencionaba en el video, utilizar aplicaciones para hacer diagnósticos de manera remota ha sido otro elemento importante. El uso de la inteligencia artificial, básicamente el reconocimiento facial para que un equipo pueda emitir si una persona está bien o no mediante el reconocimiento facial. El uso de Big Data, drones y robots y termografía. Bueno, en este sentido, Dahua básicamente va a enfocarse en dos. Uno es la inteligencia artificial y otro es la termografía. Y bueno, para ello, justo está proponiendo esto o propone estos diagramas o estas topologías que nos van a presentar diferentes soluciones. La primera de ellas es la medición de temperatura de flujo medio alto y la segunda es la medición de temperatura para flujo bajo de personas o para bajo flujo de personas. La primera pues tiene las dos opciones de flujo medio a flujo alto. Otras dos tecnologías en menor grado, por así decirlo, son aquellas que nos van a dar un conteo de personas o lo que es lo mismo, decirnos cuánta gente existe en un cierto lugar, dado que nos da el aforo, porque recordemos que eso es lo que se recomienda hoy en día, que los lugares no lleguen al 100% de su capacidad, sino más bien tengan una
un porcentaje bajo, un porcentaje del 30%, por ejemplo. Y bueno, esta cámara que podemos ver acá nos dice cuántas personas están dentro, cuántos lugares faltan para que lleguemos al máximo. Por último, cámaras que básicamente un modelo muy parecido, doble lente en 3D, nos puede justo avisar. Sobre todo, normalmente esta cámara se aplica para el tema de las colas, para el tema de las filas, como coloquialmente decimos, para que nos diga si tenemos sana distancia o no. Es decir, puede identificar a una persona, puede identificar la distancia de una persona en la otra, de la otra, y decirnos si no está cumpliendo con los 2 metros necesarios. Esto básicamente es configurable. Pero bueno, esa es la alerta que nos podría emitir si una persona no está en una sana distancia. Bien, ¿cuáles son los desafíos de la temperatura? Realmente, pues hemos visto que son muchos. Muchas veces hemos contado la ineficiencia, los altos costos, si requieres de una gran cantidad de inspectores, puedes causar infección, como ya lo mencionamos, y bueno, tienes ahí que tienen una baja exactitud. ¿Por qué Dahua? Básicamente tenemos 5 puntos que vamos a explicar para que nosotros veamos cuál es el sí o cuál es las ventajas que nosotros ofrecemos ante utilizar nuestros productos. El primero de ellos está resguardado o está justamente basado en estándares internacionales que nos dicen de manera muy rápida que los dispositivos deben de utilizar un equipo que se llama Black Body. Bueno, ya lo vimos en la primera topología, el cual es un equipo que te va a dar la referencia del sistema. Lo que es la FDA, que es básicamente un organismo estadounidense que da estas recomendaciones justamente, en las cuales necesita, o más bien otra punto destacado en estos estudios. Aquí viene básicamente el nombre del estudio, el tipo de norma, que los sistemas que miden la temperatura no deben de sobrepasar los más menos 0.3 grados centígrados. Es decir, si tu equipo como fabricante no cumple con esos estándares o no cumple con esas reglas, pues entonces no es recomendable por este organismo que es la FDA, que basa estas recomendaciones en dos puntos importantes, en 2 estudios importantes. Entonces, esos son los 2 temas principales: el uso del Black Body y que el rango de error no debe ser más allá de 0.3. Lo podemos encontrar en sus estudios, básicamente. Acá lo vemos de una manera un poco más clara. El estudio es el número o el estándar IEC 80601-2-59-2017, en el cual, como lo mencionamos, está resaltado en amarillo. El sistema debe de incluir un black body, es decir, un equipo de referencia de temperatura. Este es el primer punto muy importante de la FDA, que, como lo mencionamos, es Food and Drug Administration, o lo que es lo mismo, Alimentos y Medicinas de Estados Unidos. Por otro lado, tenemos que la norma ISO, de igual manera, como lo mencionamos, nos recomienda que todos los dispositivos que sean para medir temperatura realmente no sobrepasen este rango de error. En el mercado existen muchos dispositivos que sobrepasan los 0.5 o incluso 1 grado de error. Entonces ya no es recomendable utilizarlos justamente. Bien, acá tenemos una comparativa sobre el tener, de lo que estamos hablando del Black Body, sobre tenerlo o no tenerlo. La parte de arriba tenemos la cámara Dahua justamente con el Black Body. En el lado izquierdo tendremos la imagen óptica, dado que la cámara de Dahua compone o tiene 2 lentes en una misma cámara. El lente óptico está del lado izquierdo y el lente térmico, que es el que hace la medición de temperatura. Entonces, para ello, vemos que el Black Body, que es el equipo que va a servirle de referencia para llegar a esa exactitud, pues justamente está sombreado
con un recuadro en color verde. En la parte de abajo tenemos un comparativo de la competencia, el cual, pues bueno, voy a dejar correr el video justamente para que veamos cuál es el porqué de tenerlo en la topología, cuál es la desventaja de no tenerlo. Vemos ahí que, bueno, la temperatura en este momento en ambas cámaras es la misma. Sin embargo, en la cámara de abajo, donde están los números más grandes en color verde, que es básicamente otra marca, va a comenzar a cambiar en su momento. Tenemos una estabilidad, ahí ya comienza a tener 38 grados, se pone de hecho en color rojo, 38 grados, y pues bueno, justamente ahí tenemos 37.5, 37.6 por ahí. Nuevamente volvemos a la cantidad elevada de temperatura. Bueno, esto pues parece muy sencillo, muy rápido, pero la verdad es de que no nos causa una buena medición de temperatura. Decir que una persona tiene 37.9, realmente cuando tiene 37 es casi un grado diferencia y por lo tanto, pues bueno, pueden suceder una gran cantidad de cosas, ¿no? En esencia, recordemos que hoy en día necesitamos de los instrumentos más precisos que se requieran o que existan en el mercado justamente para brindar confianza a las personas en ese lugar. Acá tenemos, bueno, otro ejemplo, otras, básicamente de otras marcas, en la cual, pues bueno, tenemos lecturas. Este es un ejemplo real de una instalación en la cual, pues bueno, tenemos temperaturas de 24.3 grados, lo cual no es cierto. Es decir, una persona que tiene hipotermia pues, tiene 35 grados. Entonces, 24 grados realmente no es una lectura viable, fiable, porque bueno, es imposible que una persona viva tenga 24 grados de temperatura. Entonces, este es un caso real, los muchos que nos han compartido. Entonces, pues esto no es realmente, no nos brinda la confianza realmente. Bueno, otro tema que también vamos a mencionar como ventaja es la apertura que puede tener nuestros equipos, es decir, toda el lente se abre al valor máximo que es 1.0. Otro punto importante es justo el tema de la sensibilidad. La sensibilidad en una cámara térmica, en efecto, se mide en la cantidad de grados milikelvin, cantidad de grados muy pequeña que puede variar y que la cámara puede registrar básicamente. Nuestros equipos, la cámara de alto flujo se caracteriza por tener 40 grados milikelvin y la cámara de flujo medio o de bajo flujo, o de flujo medio tiene 50 grados milikelvin. Vemos ahí una diferencia y el por qué una es de bajo y otra es de alto flujo. Realmente la que tiene 40 grados milikelvin pues puede detectar aún mejor el calor o bien las emisiones térmicas. Recordemos que normalmente todo ser humano, todo material emite una radiación térmica y puede ser registrada justamente por la cámara y la va a medir en su sensibilidad. En el mercado existen cámaras que son de 80, 60 o incluso 90 grados milikelvin, lo cual implica que no son tan sensibles para hacer justamente las mediciones. Nuestros equipos se encuentran dentro de los más bajos. Por ejemplo, 40 grados milikelvin es el equipo más sensible que tenemos y 40 grados milikelvin. Entonces, ese es un punto importante. Acá vamos a ver también otro punto también importante. Recordemos que son 5 puntos, los cuales estamos culminando justamente con el número 5. Uno es el penúltimo es la inteligencia artificial, en la cual, pues bueno, se hacen varias pruebas. Voy a dejar correr aquí los videos y lo voy a explicar, en el cual vemos una persona que a pesar de que trae pasamontañas, al final del día puede detectar su temperatura. Vemos a otra persona que justo finalmente acaba de pasar con un casco. Voy a repetir otra vez, ¿de acuerdo? Vemos otro video en el cual justo trae un pasamontañas, perdón, el de arriba era un gorro, y también una taza
caliente de una temperatura obviamente elevada, tal vez unos 50 grados. ¿Cuál es el propósito de mencionar que la inteligencia artificial pues es una tecnología que nos va a ayudar? Bueno, nos dimos cuenta en todos los casos, a pesar de que traías gorro, a pesar de que traías justamente lentes, a pesar de que traías pasamontañas, pues la temperatura siempre la leyó de manera correcta. Esto sucede ¿por qué? Porque la cámara cuenta con, los equipos cuentan con inteligencia artificial para definir la manera correcta o encontrar, llámeselo de esa forma también, encontrar de manera inteligente cuáles son los puntos correctos de medición de temperatura para una persona o de una persona. Y estos justamente se encuentran, voy a repetir en el video y le voy a tratar de poner pausa, justamente se encuentran en la parte del ojo. Al final del día, esta zona del ojo es la más ideal para que nosotros tomemos la temperatura justamente de una persona. Acá está en esta parte del ojo, dado que, visto desde el tema médico, desde ese punto atraviesa una arteria justamente en esa región de los ojos y pues bueno, es lo más correcto el tomar ahí la temperatura. En esencia, entonces, ahí estamos viendo cómo la inteligencia artificial de manera rápida hace un mapeo o lo que conocemos como una extracción de los puntos nodales de cada rostro que también los puede utilizar en el reconocimiento facial. Entonces, la inteligencia artificial para clarificar este tema un poquito más nos sirve primero para encontrar los puntos correctos de medición de temperatura en una persona, que son básicamente la región de los ojos, y dos, porque esta misma cámara puede extraer los puntos nodales, lo que es lo mismo, los puntos que diferencian obviamente a cada persona en el cual hace la medición de el tamaño de los ojos, el tamaño de la frente, el tamaño de la nariz, el largo de la nariz, todos estos puntos que justamente los sistemas de reconocimiento facial extraen para poder definir que es una persona o no y llevar a cabo el reconocimiento facial. Entonces, ese es el punto también muy importante que debemos de considerar a la hora de estar pues haciendo comparaciones contra algunas otras marcas. Por último, terminamos con el tema de la resolución, en la cual nuestros equipos pues básicamente tienen una buena resolución en cuanto a la lente térmica. La lente térmica normalmente va a tener una resolución baja, esto es en todas las marcas. Las resoluciones no son como en la parte óptica, que podemos encontrar cámaras de 12 megapíxeles, incluso podemos encontrar cámaras 4K. En la parte térmica, normalmente la resolución más grande que vamos a encontrar es de 600 por 400. Nuestras cámaras tienen una de las mejores resoluciones y por lo tanto esto nos lleva a un gran beneficio. Primero que nada, en un mismo espacio tienes un píxel más pequeño en el cual pues va a ser el promedio, es decir, los píxeles estarán trabajando de manera independiente y por lo tanto al final de la medición de cada píxel, en este caso del lado derecho vemos que son justamente 9, emitirán básicamente un promedio de todos y entonces por lo tanto es como si tuviéramos 9 medidas o 9 mediciones y después se saca el promedio y vamos a tener la medición final. No así cuando tú tienes una cámara que tiene una baja resolución y por lo tanto es básicamente tendrías que la medición dependería únicamente de un solo píxel. Entonces, esto nos lleva a una medida, un rango de error más alto, básicamente, pues bueno, eso no es nada bueno a la hora de justo hacer la temperatura. Basarnos en una sola medida, por así decirlo, no va a ser tan fiable. Esos son los 5 puntos de los equipos Dahua en los cuales, pues bueno, vamos a tenerlos y nos van a brindar los siguientes beneficios. Una rapidez, las personas pueden pasar caminando de manera normal, sin tanto problema, sin necesidad de detenerse. Si consideramos que estos equipos, pues básicamente tienen su segmento de mercado, los vamos a poder utilizar
en diferentes segmentos de mercado. Uno de ellos ampliamente es el tema de la industria, el tema de las fábricas, porque sabemos que en esos lugares existe una gran cantidad de gente que básicamente en cierto horario va a ingresar a las labores y por lo tanto se requiere de que no existan colas, primero que nada por ser inseguro que exista una fila y dos, porque si tú tienes un sistema que lo puedas implementar, que te lea la temperatura de manera casi transparente, pues es mucho mejor, dado que los recursos de la empresa justamente son mejor utilizados. Es decir, no se pierde tiempo en filas, no se pierde tiempo en hacer una doble medición por la inexactitud que podría tener los equipos. Y pues bueno, eso al final del día es bueno para las empresas. Brindan mejor confianza al final del día a sus trabajadores. Entonces, vamos a poder tener que no necesitas hacer un stop, puedes pasar caminando normal, puede ser la lectura multiobjetivo, no necesariamente tiene que pasar persona por persona, como hoy en día está sucediendo en muchos lugares. Por ahí en algún momento vimos que en algunas plazas comerciales pues se hacen filas enormes, colas enormes, justamente por la ineficiencia, ¿cierto? Entonces, acá puedes hacer detección multiobjetivo de personas mientras quepan en una cierta cantidad. Normalmente el ancho que miden nuestros equipos pues va justamente desde los 1.5 metros hasta los 2 metros. Por otro lado, tendremos una alta precisión. Acá, que es algo muy interesante, es de los valores más bajos en el mercado, una detección sin el contacto y pues bueno, finalmente si alguien presenta temperatura por cualquier tipo de enfermedad, mayormente como lo mencionamos, pues sí, hay que tomar los protocolos porque no sabes qué enfermedad puede ser. Puede ser COVID-19, justamente ese es el objetivo de hacer la detección temprana. Va a emitir una alerta, una alarma. La cámara tiene en tiempo real una bocina que suena bastante, con bastantes decibeles, y también una alarma óptica, es decir, una pequeña luz que se enciende en forma de estrobo para que cada vez que hay temperatura, al igual que los termómetros de mano, se enciende en color rojo, pues tú puedas realmente ver que alguien tiene temperatura ahí. Entonces, esos son los beneficios que te van a poder brindar los 5 puntos anteriores. Y bueno, hay un valor agregado que, bueno, al final del día son sistemas integrables. Si tu cliente ya tiene cámaras, se puede integrar. Es un sistema escalable. Si tú quieres crecer de canales, también lo puedes hacer para tomarlo como dos temas: medidas preventivas ante el COVID-19, o bien puede ser que tomes el sistema ya como tal, como tu sistema de seguridad para pues todos los diferentes departamentos que pudieran haber en una oficina, en una empresa, en una fábrica, etc, etc. Es flexible porque al final del día el equipo tiene diferentes funciones, es decir, a diferencia de los dispositivos que son, por ejemplo, pistolas detectoras de temperatura, estos equipos que básicamente tenemos, que está manejando justamente CDC, son equipos que tú puedes utilizar diferentes funciones como la detección inteligente en humanos, es decir, esto no tiene nada que ver con el tema de la temperatura, sino que puedes tú utilizarlo, como lo mencionamos, como un sistema de videovigilancia normal, la cual puede ser la detección de placas, la detección de inteligente de humanos, el reconocimiento facial, lo puedes utilizar como protección perimetral en el lugar. Y por último, esto sí tiene que ver con el tema del COVID-19, que justamente es que hoy en día tú ya no puedes ingresar a cualquier lugar sin cubrebocas. Entonces, el sistema te va a detectar si tienes o no cubrebocas. Lo hemos mencionado algunas veces. Normalmente vemos hoy en día en todos los lugares, en la gran mayoría de lugares, que una persona está justo en la entrada de cualquier lugar para ver si una persona no tiene cubrebocas a la hora de que ingresa. Esto es normal, sin embargo, existen muchos lugares que no van a tener estas personas, muchas empresas que no van a tener a alguien en específico detectando el uso de cubrebocas. Sin embargo, pues, y otro problema muy importante, que
cantidad considerable de gente, es imposible que una persona pueda detectar o definir que otras personas no traen cubrebocas por la cantidad de gente justamente. Entonces el sistema, al tener una medición multiobjetivo, puede hacer ese trabajo por las personas, de detectar quién sí trae cubrebocas. En el momento en el que en un grupo de gente alguien no traiga cubrebocas, en un grupo de gente que esté pasando no trae cubrebocas, pues justamente va a ser la detección de que uno solo no va a traer cubrebocas y va a lanzar justamente el tema de la alarma. Por último, es un sistema abierto, como lo mencionamos. Esta tecnología de termografía DAJUA realmente, no es nueva. Realmente no es nueva, realmente tampoco es nueva para DAJUA. DAJUA anteriormente la utilizábamos o la hemos utilizado en proyectos de mantenimiento, normalmente para monitorear a equipos críticos que necesitan que su temperatura esté estable y que si sobrepasa, pues emite una alerta para tomar las acciones pertinentes. Normalmente en ese tipo de dispositivos se utiliza la termografía. Otro ejemplo en el cual lo utilizamos también DAJUA es en la protección perimetral, justamente cuando una persona traspasa o brinca, por ejemplo, alguna cerca, pues también de esa manera es utilizada. Solo que hoy en día se desarrolló la tecnología para la parte de la medición de temperatura. Entonces, como les comentaba, esto no es nuevo, hoy en día nos han solicitado mucho el que pueda ser integrable o el que se pueda desarrollar con algunos otros sistemas y pues bueno, DAJUA es abierto, que esa es otra gran ventaja. DAJUA es abierto, DAJUA no te va a poner restricciones de desarrolladores que quieran pues de alguna manera implementar algunas otras funciones dentro de sus sistemas. Entonces, DAJUA te va a proveer lo que mayormente conocemos como SDK o API. Son justamente una serie de instrucciones, librerías que tú puedes crear, modificar al final del día para hacer algo en específico dentro justamente de tu BMS. Adán, tenemos una pregunta. Ok. Nos preguntan, ¿es ajustable el que detecte cubrebocas o no? Es ajustable. Bueno, aquí hay dos puntos, ya que lo mencionamos. Ojalá que conteste la pregunta. Es ajustable en el sentido de que tú puedes habilitarlo o puedes no habilitarlo. En los sistemas que tenemos de NVRs, que son NVRs de la serie I, justamente son excelentes equipos con excelente desempeño. Estos equipos puedes tener de los 16 canales que tiene disponibles, 4 de ellos te van a poder brindar la posibilidad, obviamente si tienes ya el conjunto, tienes la posibilidad de 4 canales habilitar esta función. Esta función no la hace la cámara, cabe resaltarlo. Esta función la hace justamente el NVR. Entonces, por lo tanto, mencionamos al inicio, el hecho de tener todos los equipos tiene una razón, es decir, la cámara termográfica que tiene 2 lentes, pues es un beneficio porque al final del día haces un trabajo o conjuntas el trabajo de una parte con la otra. Dos, en el tema, volviendo al tema del cubrebocas, tú puedes habilitarlo o no habilitarlo, tienes hasta para 4 canales, si por ejemplo tuvieras una empresa que tuviera cuatro entradas, pues podrías tener 4 cámaras termográficas y en las 4 te va a detectar la temperatura. Por otro lado, y algo también muy importante, es que el sistema también te puede decir cuando una persona, o más bien, si una persona no trae correctamente puesto el cubrebocas, el sistema te lo va a hacer notar mediante la alarma, si lo traes en los ojos, si lo traes como pirata, si lo traes en la barbilla, si lo traes más abajo de la boca, si lo traes en la cabeza. En todos esos puntos el sistema se va a alertar, es decir, al sistema le va a aparecer no traes cubrebocas y por lo tanto, pues bueno, de nada serviría que lo trajeras en la barbilla como muchas personas hoy en día lo están trayendo. Vamos a ver estos casos de éxito.
Muy bien. Como vimos, ¿qué rescatamos justamente de estos videos? Primero que nada, más allá de los casos de éxito, ver cómo la solución realmente ha sido aceptada de alguna manera muy rápidamente. La solución ha sido aceptada, implementada muy rápidamente. La solución, pues básicamente, otro punto importante es muy sencilla a la hora de instalar, dado que tiene los tripiés, dado que tiene la cámara, los equipos, pues ya de alguna manera para poderlo poner en cualquier lugar. Pero sobre todo también existe, parte de lo que fueron los videos, existe la posibilidad de hacer adecuaciones. Si alguien lo quiere dejar permanente sin utilizar los equipos tripiés, también es posible. Digo, ahí solamente hay que poner los brackets adecuados a techo o a pared para que se pueda quedar la solución fija sin problema. Entonces, esos son los 3 puntos que podemos rescatar de estos casos de éxito. Sé que con esto les va a brindar mucho más confianza, dado que son son los casos de éxito que nos han permitido las empresas, pero existen muchos otros casos de éxito, pues obviamente no nos han permitido publicarlo, pero bueno, están ahí ya como tal, ¿no? Entonces, ustedes como personal y fuerza de ventas, pues van a tener una mucho mayor confianza en este tema. Bueno, estos son los kits que básicamente vamos a tener al final del día. El kit light, que no tiene justamente el tema de la grabación, que es lo más importante. El kit estándar, que nos parece que es un excelente kit, porque tiene una relación costo-beneficio. En lo personal, a mí me parece un kit que es el mejor, es el más asequible, porque tiene Black Body, por un lado, la cámara que hacen el conjunto. ¿Qué se le agrega a diferencia del Lite? Justamente el NVR de la serie I, en esencia, lo que platicábamos, nos va a poder tener hasta 16 canales. El equipo tiene ya energía para cualquier cámara POI que tú le conectes. Y además de eso, le puedes colocar hasta 4 cámaras térmicas. No le puedes colocar todas, finalmente, por el procesamiento del equipo. Ustedes se van a dar cuenta que tiene un excelente precio, en donde al final del día, pues bueno, vamos a poder solucionar muchos temas que tengamos ahí en oficinas, fábricas, incluso con este kit. Por último, tenemos el kit más robusto, en el cual, pues al final del día, se va a echar o echa mano de un equipo todavía más robusto. Por ejemplo, soporta 8 discos duros de 10 teras cada uno, que al final del día tiene un aplicativo especial, que al final del día soporta hasta 32 cámaras térmicas, que al final del día soporta hasta 8 cámaras con cubrebocas. Es decir, básicamente es el kit estándar, pero con una mayor prestación, sobre todo en el tema de la grabación. Bueno, esos son los 3 kits que se están manejando a grandes rasgos. Esas son las diferencias. Ahorita vamos a ver un poquito más de esas diferencias. Adán, aquí me gustaría hacer una pausa. Nos están preguntando mucho en línea algunas preguntas referentes a la funcionalidad. En primera instancia nos pregunta Jaime López y también nos está preguntando Javier Mancilla, por ejemplo, ¿a qué distancia es recomendable colocar el medidor para poder hacer las mediciones precisas y tener un rango de error lo más mínimo posible? Ok, la distancia del medidor, de hecho, no es no es una opción, sino más bien es coloquialmente, como dice el dicho, es sí o sí, es decir, es una regla. Es una regla que debe de ir a 3 metros de distancia la cámara del Black Body. También pregunta Jaime López, ¿hasta cuántas personas podría medirles la temperatura a la vez? Hasta 10 personas. A la vez. Así es. Ok, de acuerdo. Nos pregunta, por ejemplo, Eduardo Caballero, ¿el kit light entonces no puede reconocer la parte del cubrebocas? Es correcto. Y nos pregunta, bueno, a Javier Mancilla ya se le respondió en forma interna, pero también comentaba que ¿a qué altura se recomienda instalar las cámaras? Ok, esto de igual manera son reglas ya preestablecidas. Siempre lo he mencionado. La cámara va a medir en cualquier punto de su imagen, dado que es un sensor. Al final del día,
tiene esa capacidad de poder medir en cualquier punto. Lo menciono porque, bueno, para diferenciar un poquito, vamos a tener la lectura en cualquier punto de la imagen. Sin embargo, dadas los algoritmos de medición, dado los estudios en la fábrica, se encuentra que las mejores alturas es a 1.8 metros colocado el black body y a 2 metros la cámara. Ok. Y finalmente, Alberto Buenrostro, bueno, ya le contestamos en forma interna, sin embargo, creo que es una pregunta que aporta a la presentación. ¿El Black Body es el equipo de referencia en conjunto con la cámara? Pregunta Alberto Buenrostro. Es correcto, es el equipo de referencia. Ok, de acuerdo. Bueno, esas serían las preguntas hasta el momento que tenemos, Adán. Perfecto, muchas gracias, Chris. Hasta luego. Bien, entonces, bueno, estos son los kits que tenemos. El de medio es una excelente relación costo-beneficio. Acá vamos a poner una forma de implementación donde la gente va a entrar de alguna manera. Vamos a guiarla justamente para que entre dentro de la escena de vista o dentro del ángulo de visión, por así decirlo, de la cámara. Y posteriormente va a tener una reinspección si la temperatura marcó alta. Si marcó normal, pues obviamente continúa con su paso y pues esto funciona de manera transparente. Se recomienda obviamente una pantalla porque en esta pantalla se va a estar visualizando justamente la imagen térmica y la imagen óptica. Recordemos que pues se requiere, porque tú con eso ves qué persona tuvo temperatura o más bien qué persona tiene temperatura en tiempo real. En el momento, en el lado derecho, vemos que aparece su foto, es decir, el sistema le toma una fotografía con los datos justamente de temperatura. La fotografía puede ser de la cámara térmica o de la cámara óptica o bien de ambas. Entonces, pues básicamente tú lo tienes, es decir, tienes dos opciones. Lo vas a poder ver en tiempo real como vigilante del sistema o bien lo vas a poder tener en una tira que va apareciendo constantemente a medida de que va detectando a las personas. Va apareciendo una tira del lado derecho con justamente la información, temperatura y la fotografía justamente de la persona. Ese es el diagrama general. Acá tenemos, bueno, algunas características justamente de las que me preguntaban hace rato, en el cual vamos a basarnos en el kit estándar, que es mayormente de los más comerciales. En el tema de el reconocimiento facial son 4 canales, detección de cubrebocas son 4 canales. Básicamente soporta 2 discos duros y puede tener la lectura hasta de 10 personas al mismo tiempo. Esto es de 10 personas, pues básicamente es un hecho. El tema aquí importante a recalcar es de que, pues bueno, por sana distancia, obviamente no se recomendaría pues que las personas estuvieran tan juntas, ¿no? Porque recordemos que dentro de la imagen sí las va a poder leer, sin embargo, pues bueno, no tendríamos esa sana distancia. Bien, algunos parámetros de las cámaras que son detalles técnicos dentro de lo que son los equipos. Acá tenemos parte del equipamiento en cuanto al tripié. Lo puedes subir y bajar a la distancia que se requiere. Nuevamente lo mencionamos, 2 metros para la cámara, 1.80 para el black body, y viene con este pequeño adaptador que justo te sirve para poder montar la cámara o bien el equipo black body. Algunos escenarios de uso, justamente, que bueno, ya hemos visto, solamente son algunos edificios, construcciones, automotriz, minería. Pues bueno, comenzamos ahora con el tema del control de acceso. Este sistema lo vamos a adecuar o lo vamos a recomendar para aquellos lugares que tengan un flujo bajo de personas, como
Por ejemplo, un claro ejemplo, por ejemplo, valga esa redundancia, en el DF existen muchas empresas que pues básicamente están establecidas en casas. Por otro lado, muchas oficinas que están establecidas en edificios y por lo tanto es un flujo bajo de personas. Entonces, es ahí donde vamos a encontrar la mayor oportunidad. Vamos a hablar también de otro tema en supermercados también. En supermercados también los vamos a poder utilizar, dado que algo bien interesante que sucede, y creo que todos lo hemos visto, en supermercados se toma la temperatura o en la mano o en cualquier otra parte del cuerpo, pero realmente no se está tomando la sana distancia. Recordemos que el cubrebocas, pues básicamente tiene ahí todo un tema, entonces siempre se debe de tener esa sana distancia. Si tú haces esta misma detección, pero a una distancia de, por ejemplo, 3 metros, va a ser mucho mejor y el sistema no va a depender de una persona al final del día. Entonces, en el caso del control de acceso, a distancia, en el caso de la videovigilancia, de la cámara, puede ser hasta 3 metros. En el caso del control de acceso, puede ser de hasta 1 metro, por ejemplo, pero sin la necesidad de que una persona esté muy cerca. Bueno, acá tenemos algunos antecedentes que nos van a dar la justificación justamente para utilizar este sistema, en el cual pues puede ser que se te olvide tu tarjeta, puede ser que estés tocando mucho el sistema de control de acceso. De hecho, por ahí en algunos comerciales en las radios he escuchado frecuentemente que empresa limpia tus dispositivos de control de acceso. Al ser un foco rojo podría utilizarse como infección. Al final del día, en la gran cantidad de controles de acceso que hoy en día pues los diferentes negocios, comercios, empresas tienen, son justamente o de tarjeta o de huella. Entonces, es mucho mejor que una persona simplemente llegue y a 1 metro de distancia le lea la temperatura y al mismo tiempo tenga el pase justamente para decir que llegó a determinada hora. Entonces, estas son las justificaciones. De aquí vamos a tener que se desprende el sin contacto siempre. Tiene una lectura muy rápida, que eso es también una gran ventaja, vamos a ver más adelante, comparado con otras marcas, de 0.2 segundos en el tema de la detección. Y pues bueno, aquí algunos retos que justo tenemos, como la infección táctil en algunos controles de acceso, como ya lo vimos, poca conveniencia. Si no traes tu tarjeta, pues simplemente no podrías checar. Menor eficiencia, básicamente, difícil de gestionar y pues bueno, una mala seguridad. Acá vemos un video sobre de manera general cómo es la solución. Thank you. Please wear your face mask. Thank you. Bien, como vimos, pues este es el equipo. Algunas características como que también tiene el lector de tarjeta. Está bien porque ya no tienes que comprar ningún módulo aparte. En su momento, si quisieras utilizar la tarjeta, también sería posible.
indicadores LED, también si no hizo la detección o si sí hizo la detección, una pantalla touch que tú puedes configurar desde aquí mismo, puedes hacerlo standalone. ¿Qué quiere decir con esto? Con que no necesitas ningún otro equipo para poder dar de alta a usuarios. Desde aquí mismo lo puedes hacer. Por otro lado, tiene un LED también indicativo de temperatura, una cámara dual, pues básicamente te va a servir para el reconocimiento, en esencia. Esta es básicamente la topología, los equipos en los cuales pues vamos a tener, estos son los modelos, el ASI 7213X-T. Lo puedes tú utilizar como reemplazo de tu sistema de control de acceso viejo por huella o por tarjeta, o bien lo puedes utilizar con un bracket, básicamente es un bracket con una excelente característica, es muy estético, es muy simple, por así decirlo, muy poco invasivo. Entonces, esto seguramente esto es importante porque lo vas a poder colocar en casi en cualquier lugar de la zona donde se requiera el control de temperatura antes de ingresar. Por otro lado, pues bueno, también existe la opción del bracket que puedes montar justamente en un torniquete para hacer conexiones justo de acceso, es decir, el sistema te permite lanzar un pulso seco hacia un torniquete para que te deje abrir si no tienes temperatura y para que no te permita ingresar si tienes una temperatura elevada. Existen dos soluciones. La primera es standalone, para la cual tú puedes conectar los siguientes dispositivos como una lectora de tarjetas, por ejemplo, en una puerta donde tengas necesidad de controlar de tanto de entrada como de salida, puedes poner una lectora, pero también le puedes poner un botón simplemente por si, por ejemplo, una recepcionista desea abrir a una persona que es no está dentro de la base de datos, pero sí es una persona conocida, o simplemente es un visitante que se le quiere aperturar, puedes ponerle un botón, puedes colocarle una electrochapa o un electroimán. Esto mayormente lo encontramos en las oficinas y listo. Esa es la manera en la que lo vas a poder utilizar. La temperatura te permite abrir. Esa es una forma. La otra forma es si tú lo quieres llevar un poquito más allá de sus funciones, es decir, que quieras tener el control de acceso, pero también quieres la asistencia. En ese momento es cuando entonces necesitas básicamente un dispositivo, en este caso, perdón, es un software que se llama DSS Express, porque en este software tú vas a controlar las entradas, dar los horarios, vincular a las personas, hacer reportes justamente. Todo ese sistema lo vas a poder hacer justo con este equipo que se llama DSS Express, el cual requiere en esencia una licencia, que bueno, finalmente vas a poder hacer una extensión más allá de solo utilizarlo standalone. Pero requieres la licencia, requieres una computadora donde esté corriendo el sistema y requieres el software. El software básicamente tú lo puedes obtener sin ningún problema. El que tiene costo básicamente es la licencia, pero bueno, esto reserva de que, pues bueno, en el tema comercial ahí nos digan cómo es que va a funcionar. Bien, estas son las opciones, como ya vimos, básicamente algunos parámetros como son la alta precisión, más o menos 0.5. Este equipo también te va a detectar si traes cubrebocas o no. Eso está muy padre, porque es una función que la vas a tener en el mismo equipo, no necesitas nada más. En la misma pantalla aparece en rojo si no traes cubrebocas. También, bueno, la alerta de temperatura es un bajo costo el que tiene en referencia con la cámara térmica, con el sistema térmico, es adaptable y pues bueno, además de que puedes tener la detección de cubrebocas, las alertas de temperatura,
que te permita abrir o no una puerta, que le puedas colocar un botón. También tiene la posibilidad de tener el reconocimiento facial. ¿Qué quiere decir con eso? Con que tú puedes hacer, en este caso, puedes agregar a todo el personal de esa empresa y pues básicamente vas a poder tener el reporte de a qué hora entró esa persona, a qué hora salió, en base a su nombre, básicamente. Entonces, el reconocimiento facial, ese es un tema que también puedes utilizar en los equipos. Como lo mencionamos acá, combinado con la plataforma. Hasta 100,000 rostros tú puedes agregar, en esencia. Este es el diagrama de implementación. Simplemente la persona llega a 1 metro de distancia, por ejemplo, lee la temperatura normal, y te vas al área de confinamiento. Bien, el tema del torniquete, temperatura anormal, y pues bueno, de igual manera. Características del producto, como ya lo mencionamos acá, la temperatura o el rango de operaciones entre 30 y 45 grados, tiene una pantalla touch de 7 pulgadas, este es de tipo pedestal, el tipo torniquete, y pues bueno, estos son el listado de equipos si lo quieres utilizar standalone o si lo quieres utilizar con control de acceso y asistencia. El switch en el standalone, el switch es opcional, básicamente. Y pues bueno, todos los equipos que podrías utilizar si lo quieres con el tema del acceso y la asistencia, como son fuentes, el NVR, también es opcional. Aquí hay un tema importante. Si tú tienes el NVR, supongamos el siguiente escenario. El cliente tiene una entrada de una gran cantidad de flujo medio de gente, pero también tiene una entrada donde el flujo es más bajo. Bueno, podrías comprar un NVR y en este NVR puedes agregar tanto la cámara térmica como el sistema de control de acceso. Lo que va a suceder es de que la cámara, el NVR, perdón, va a estar grabando de manera permanente justo todos los eventos de temperatura y el control de acceso también. Entonces, esta es una gran ventaja porque entonces ahí hablamos de la integración de marca, en el cual, pues, un control de acceso normalmente no lo puedes agregar a un NVR, perdón. Sin embargo, por ser protocolos homologados de Dahua, te es posible bajo este NVR en especial, no cualquier otro, sino únicamente este NVR, en el cual cualquier alerta de temperatura que tengas en el equipo, en este caso en el control de acceso, se va a ver reflejado también en el NVR como un canal, y entonces, pues bueno, puedes tener una mucho mejor gestión. Estos son algunos de los escenarios que se pueden utilizar: pequeña fábrica, oficinas, escuelas, vestíbulos. Pues bueno, al final del día, como lo mencionamos, vamos a encontrar mucho un área de oportunidad en oficinas. Se puede integrar, y pues bueno, vamos a ver un video. Este es en específico de oficina, en el cual, pues bueno, las personas van llegando justamente. Escuchamos ahí el sonido justo del torniquete. La persona pasa. Veamos la rapidez con la que está leyendo, que eso es algo importante. Ahí está abriendo el torniquete. Ahora vamos a ver justamente el tema de el mismo video, pero desde otro ángulo. Perdón. Aquí está. Ese es lo que vamos a estar escuchando. Ya existe la versión en español, porque ahí estamos escuchando las instrucciones en inglés. En un momento a una persona no le dejó accesar, puesto que está simulando que tiene una alta temperatura mediante poniéndose una botella de agua caliente. Entonces, básicamente, ese es
la simulación y por lo tanto no lo dejó ingresar. Bueno, comparado contra otras marcas, ¿qué es lo que sucede con otras marcas? Al final del día, pues como ventaja en la capacidad en este caso de rostros, nuestro sistema tiene la posibilidad de tener hasta 100,000 rostros como base de datos, es decir, tiene una memoria mucho más amplia. Además de eso, tiene una eficiencia de 0.5 segundos, lo cual es muy rápido, dentro de las más rápidas del mercado. Esto es real. Es muy padre porque al final del día no tienes que, como vimos en el video, no tienes que detenerte realmente mucho. El módulo de temperatura o la forma de hacer la detección es mediante la parte térmica, es decir, el mismo principio que una cámara térmica, mediante, técnicamente se llaman microvolómetros de detección de temperatura. En Hikvision también lo tiene, pero bueno, ahorita vamos a ver cuáles son otras ventajas. El rango de temperatura en algunos equipos, en nuestro equipo es desde hasta 50 grados, en algunos solo hasta 45 grados. La distancia de medición, la nuestra, es de 0.3 hasta 1.8 metros, que esa es una gran ventaja también. El tema de el sensor de temperatura, básicamente es una temperatura de calibración de fábrica que solo se hace una vez. En esencia, marcas como por ejemplo ZK o marcas como por ejemplo Uniview hacen su detección de temperatura literalmente poniendo tu mano a unos 5 centímetros del equipo, lo cual pues bueno, causa al final del día también un alto riesgo. Y esta es la tecnología de tipo termopila, la cual pues bueno, es muy diferente a la parte de la termografía. 0.5 por persona, en la termopila es hasta 2 segundos incluso, lo cual nuevamente podemos mencionar el tema de los tiempos, la distancia, el soporte de detección de frente y pues bueno, la capacidad en la parte de rostros.